Muy buenos días, hermanos. Gracias le damos a nuestro Dios que nos permite en esta mañana reunirnos para celebrar su santo nombre y sobre todo poder gozarnos en el nombre de Cristo Jesús. Todos ustedes allá en sus hogares, esperamos que estén pasando bien este día y sobre todo que estén todos reunidos como familia para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recordando que hoy es el día que el Señor creó, por lo cual nos gozaremos y nos alegraremos en Él. El pasaje bíblico que ustedes leyeron en esta mañana, podemos encontrar en este pasaje una historia muy especial y que tiene que ver con nosotros hoy en día por la situación que estamos viviendo y por la situación que todos estamos pasando. El tema del mensaje de esta mañana se ha titulado El creyente en situaciones extremas y se encuentra en ese pasaje que ustedes leyeron, Segundo de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7. Amados hermanos, hoy día 26 de julio de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. En los grandes momentos de crisis social, política y económica, es fácil angustiarse y buscar una falsa solución. Como cualquier familia en nuestro tiempo, aquí encontramos a una familia saliendo adelante en el peor momento de su vida y en el peor momento de una crisis familiar. Todos nosotros aquí en Yucatán y aquí en México estamos pasando por una crisis muy difícil, no solamente hablando económicamente, sino también una crisis social, una crisis cultural, de igual forma pues una crisis espiritual. Muchas personas están desanimadas, muchas personas hoy en día, por la situación que estamos viviendo, se encuentran angustiadas, estresadas, se encuentran en situación vulnerable por la situación que todos estamos pasando. El detalle de todo esto es que en muchas ocasiones se busca una solución que no es la apropiada y mucho menos la adecuada. En el pasaje que leímos encontramos una familia como la nuestra, que estaba pasando por un momento muy difícil y que de alguna manera podemos ver en este testimonio bíblico de qué manera ellos afrontaron esa situación tan difícil que estaban viviendo. Una de las cosas que no debemos olvidar: Dios no desampara a la familia de sus siervos y mucho menos desampara a la familia que cree firmemente en Él. Aunque quizás de alguna situación parece ser que no hay esperanza, Dios está presente en la vida del cristiano. No se te olvide esto, amado hermano, amada hermana, familia de Dios. No se te olvide esto. Dios está cuidando de su iglesia. Dios está cuidando de aquellos al cual Él ha rescatado. Y este pasaje o en esta historia vemos cómo Dios intervino de una manera maravillosa en la vida de esta viuda juntamente con sus hijos. Esta mujer que encontramos aquí en Segundo de Reyes estaba viviendo una situación muy terrible y la razón es por lo que ella estaba pasando. Ella estaba viviendo en esa situación por lo que había vivido durante muchos años y ahora se encuentra en una situación más terrible porque dice las Escrituras que ella estaba angustiada por las deudas, estaba angustiado por esa deuda que su esposo había dejado y que no tenía solución o no tenía forma de cómo pagar. Una de las cosas que podemos ver en esta mañana a través de este pasaje bíblico es cómo el pecado trastorna. Ese es uno de los primeros puntos. Vamos a ver 3 puntos acerca de la vida familiar de esta viuda. El primer punto es cómo el pecado trastorna. ¿Qué es lo que hizo el pecado en este punto? Quizás tú puedes preguntarme o tal vez estarás pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver el pecado con la situación que está viviendo esta mujer?
Bueno, cuando vemos la situación, cuando vemos lo que ella estaba viviendo, pues sabemos que la muerte de cualquier persona es causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y de igual forma, si no hubiera pecado en el mundo, pues no habría problemas, no habría enfermedades, no habría injusticias. Y es por eso que podemos decir que el pecado que está en el mundo y el pecado en el cual nosotros vivimos, llega a un hogar que Dios ha salvado, un hogar que Dios ha comprado con su sangre preciosa a través de su Hijo Jesucristo, y trastorna esa paz, esa tranquilidad que había en el hogar. Es por eso que es bueno recordar, y es necesario que recordemos, amados hermanos, que el creyente no está exento de pasar por situaciones extremas. El creyente o los creyentes no están exentos a pasar por momentos de crisis o de alguna manera a pasar por sufrimientos. Por el hecho de que nosotros vivamos aquí en este mundo caído, habremos de pasar por situaciones difíciles y momentos angustiosos y de dolor e incluso de enfermedades. Lamentablemente, en esa historia bíblica, la mujer, al acercarse al profeta Eliseo, le dice lo siguiente, según encontramos en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Le dice la mujer a Eliseo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Este momento de crisis que la mujer estaba viviendo había trastornado su casa, su paz y su tranquilidad. Ya no tenía paz. Es posible que durante la noche estaba pensando: ¿cómo voy a solucionar esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo voy a pagar esa deuda que tengo? No quiero que mis hijos me sean quitados, y mucho menos que mis hijos lleguen a ser esclavos. No quiero eso. Y es posible que durante ese tiempo esta mujer estaba angustiada, estaba sufriendo por la situación que de alguna manera había llegado a su vida. Ella no quería este problema, pero sin embargo estaba cruzando por ese momento. Y esa situación o estos problemas que encontramos en este hogar es similar a los problemas que quizás nosotros tenemos hoy en día, que tú tienes, amado hermano, o tú que me estás escuchando en este momento. Es posible que estés pasando por la misma situación. Es posible que te hayas quedado sin trabajo. También es posible que en el trabajo donde tú estás no te están pagando de manera completa y te hace falta dinero. También es posible que en este momento estés pasando por esa enfermedad tan terrible que nos está afectando. O puede ser que hayas sufrido o estén sufriendo la pérdida de un ser querido por causa de esta contingencia que estamos viviendo. Son varias situaciones que de alguna manera nos puede estar afectando y que han quitado de nosotros la paz y la tranquilidad que antes teníamos. Y tal vez podríamos hasta preguntar lo siguiente: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? Si yo soy un fiel creyente, si yo amo a Dios, si yo no he cometido pecado, o de alguna manera pues he tratado de vivir en santidad. Esas cosas son algo que habremos de vivir y que de alguna manera nos habrán de afectar. Porque encontramos que esta situación que estaba viviendo esta mujer era una situación común y corriente para cualquiera persona, para cualquiera familia, e incluso para el mismo creyente. El problema de esa familia era lo siguiente: el esposo había muerto, el esposo tenía una deuda y que no pudo pagar, estaba pendiente esa deuda.
y había llegado el acreedor para decir o para solicitar que le sea pagado esa deuda, o de lo contrario le iban a quitar a los hijos que tenía esta mujer, una mujer viuda, una mujer desamparada. Este trastorno que de alguna manera estaba afectando a esta familia puede llevar a las personas que lo están viviendo a tomar decisiones tal vez equivocadas. ¿Cómo respondió esta mujer y su familia ante esta crisis que estaba viviendo en ese momento? Vemos como segundo punto de que Dios, de alguna manera, con su poder, esto que el pecado había trastornado, Dios lo transforma de una manera maravillosa para bienestar del creyente. En el versículo, de los versículos 2 al 4, vemos cómo Dios había transformado la crisis, o más bien transformó la crisis que estaba viviendo esta mujer, transformó la situación extrema que estaba viviendo esta mujer y lo transformó a algo maravilloso que benefició a la familia. Esto no lo podemos ver a simple vista, porque cuando una persona o cuando una familia está pasando por momentos de situaciones extremas, está pasando por momentos complicados en la vida, muchas veces no ven la salida, muchas veces están concentrados en el problema, que no alcanza a vislumbrar lo que de alguna manera Dios quiere hacer en la vida de la persona, y sobre todo cómo Dios va cambiando la situación y va haciendo que la crisis, amados hermanos, la crisis sea una oportunidad para que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, porque Dios transforma la crisis o las situaciones extremas en bendiciones que más adelante veremos. Cuando la mujer muy atormentada llega ante el profeta Eliseo, lo primero que le dice: estoy angustiado, siervo de Dios, porque no sé qué hacer y necesito tu ayuda. Esta mujer no se equivocó al buscar a la persona correcta, porque cuando uno está viviendo en situaciones extremas o en momentos de crisis, siempre habrá opciones para enfrentar esta situación. Se nos abren varios caminos y buscamos tal vez diferentes soluciones. Hay algunas personas que acuden tal vez a recursos que de alguna manera son equivocadas. Algunos, en este caso, tal vez alguna persona que debe mucho dinero, tal vez acudirá a un banquero, a un prestamista, o incluso tal vez se le ocurrirá ir y empeñar su casa, su carro, con tal de pagar esta deuda que tiene. Algunas otras personas, tal vez por la desesperación, por la situación que está viviendo, acudirán algunos quizás a los brujos, a espiritistas, o en su defecto quizás a religiones, con tal de encontrar ayuda para poder salir de esa situación que está viviendo. Esta mujer no se equivocó en el momento de buscar cómo solucionar esa situación que ella estaba viviendo. O sea, podemos ver en esta mujer una actitud de confianza y sobre todo una actitud donde demuestra en quién había creído. Porque la primera opción que ella hace, o la primera situación cuando ella se ve envuelta en esto, ella acude directamente al hombre de Dios, al siervo de Dios. Va a buscar solución en el lugar adecuado y en la persona adecuada, confiando de que Dios habrá de actuar a favor de ella. Busca soluciones en el siervo de Dios. Cuando la mujer se acerca a Eliseo y le dice la situación que estaba viviendo, Eliseo, encontramos en él una actitud de misericordia, y sobre todo encontramos en Eliseo un amor hacia las personas, porque inmediatamente empieza a pensar cómo podría ayudar a esta pobre mujer que de alguna manera tenía una gran necesidad.
inmediatamente en el versículo 2 encontramos que Eliseo le dice a la mujer: ¿qué te haré? ¿Qué te haré yo? Dice en el versículo 2. Y hermanos, la respuesta que Eliseo le da a esta mujer quizás nos llena de sorpresa, porque podemos ver en este versículo cómo Dios, de cosas aparentemente insignificantes, hace cosas maravillosas. Repito otra vez, en este pasaje bíblico vemos cómo Dios, de cosas aparentemente insignificantes, hace cosas maravillosas. Transforma aquello insignificante en algo maravilloso. Porque Eliseo, guiado por Dios, inmediatamente le pregunta a la mujer, le hace la siguiente pregunta: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Tal vez, no sé si tú o yo, ¿cómo responderías a esta situación? Recordando que es una viuda, recordando que no tiene un sustento, recordando que no tiene dinero y que sí tiene una gran deuda. Quizás tú podrías o yo podríamos contestar: pues no tengo nada, no tengo nada que empeñar, no tengo nada que vender, no tengo nada. La mujer, pensando en lo que tenía en su casa, responde de la siguiente manera. Vemos aquí en el versículo 2 en adelante, dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Pero esta mujer tenía una familia, estaban sus hijos, tenía un hogar, tenía un techo donde vivir, donde descansar, tenía un lugar donde refugiarse. Esta mujer tenía vida, tenía salud, tenía fe. Entonces, la pregunta de Eliseo fue: ¿qué tienes en tu casa? Esta mujer estaba pensando en cosas materiales que de alguna manera pues dijo: pues no tengo nada. Pero cuando reflexionamos en lo que realmente tenía esta mujer en su casa, nos damos cuenta que esta mujer quizás no tenía dinero, pero tenía muchas cosas. Tenía sus 2 hijos, tenía salud, tenía bienestar, tenía fe y sobre todo allí estaba Dios en su hogar. Entonces vemos cómo Dios transforma la situación de esta mujer, porque Dios, utilizando lo único que tenía, que era esa vasija de aceite, Dios muestra su amor y su misericordia al permitir ver un milagro que iba a suceder en la vida de esta persona. Sin embargo, también encontramos algo importante en la mujer, porque el profeta le dice lo siguiente, vemos en el versículo 3 en adelante. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y luego entra y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté lleno, ponla aparte. Esta mujer, teniendo esa confianza en el Señor, inmediatamente obedece. Y hermanos, aquí hay un aspecto que quiero hacer recalcar, porque muchas veces nosotros cometemos un error. Cometemos el error de no hacer partícipes a nuestros hijos de los problemas que tenemos en los hogares. Es cierto, cuando nuestros hijos están pequeños, pues ellos no entienden quizás la problemática que vivimos en nuestras casas. Es posible que un bebé de 6 meses, quizás un niño de 1 año, 2 años, no entiendan el hecho de que el papá haya perdido el trabajo. Es posible que no comprendan
que haya muerto un cónyuge, puede ser el esposo o la esposa, y tal vez no comprende la dimensión de no tener dinero, de no tener para comprar. Pero llega una etapa en la vida de la familia donde los niños, donde nuestros hijos alcanzan a entender la problemática o las situaciones que vivimos como familia. Y no es que ellos sean responsables, y mucho menos que ellos sean los que tengan que solucionar el problema. Pero tenemos que considerar, tomar en cuenta en decisiones que tomamos como familia, para que nuestros hijos puedan aprender de nosotros y también ellos puedan ver cómo Dios ayuda al creyente y puedan ver cómo Dios soluciona los problemas de los creyentes. Esta mujer, cuando recibe la instrucción del profeta, inmediatamente junta a sus hijos, a sus 2 hijos, y los 2 hijos son los que van a pedir inmediatamente las vasijas prestadas, y empiezan a juntar todas las botellas que tenían o que habían logrado juntar, y que de alguna manera ellos estaban participando activamente en lo que estaban viviendo. Y eso lo vemos como una familia triunfa en Cristo. Y ese es el punto número 3, porque vemos cómo el pecado había trastornado la tranquilidad de la familia, pero Dios había transformado ese trastorno en algo maravilloso para la familia, al darles una esperanza. Y ahora vemos cómo la familia triunfa en Cristo, o triunfa en Dios, cuando ellos unidos trabajan para salir de la crisis. Los jóvenes o los niños, al ir a prestar las vasijas y luego encerrarse en su hogar, cerrar la puerta y ver cómo Dios de una sola vasija o de un solo recipiente estaban llenando más y más y más recipientes. O sea, vemos cómo se multiplicó el aceite y había tantas botellas para llenar que cuando la mujer terminó de llenar todas las botellas que había en la casa, el aceite todavía seguía fluyendo, hasta que de alguna manera la mujer le preguntó a sus hijos: hijos, traigan más botellas, y ellos dijeron: no hay más. Y entonces, y solo entonces, el aceite dejó de multiplicarse. Los hijos, los niños habían visto el milagro que se estaba desarrollando en esa familia. Y hermanos, piensen ustedes en esto: la fe de esos niños, la fe de esos jóvenes creció en ese momento, porque ellos pudieron observar así de manera total y de manera tangente, pudieron ellos ver cómo Dios había hecho ese milagro y había multiplicado el aceite que era poco. Ellos como familia habían experimentado el poder de Dios de una manera tan maravillosa. Esta mujer estaba contenta, los niños estaban contentos, porque ahora podían ellos salir de ese problema, de esa situación tan difícil que estaban viviendo, al poder vender este aceite que ahora tenían. Esta mujer inmediatamente llega con el profeta y le dice: ya tengo el aceite, ¿qué hago ahora? Y hermanos, vemos cómo Dios había transformado ese problema, lo había transformado de tal manera que ahora esta familia podía salir adelante. Eliseo inmediatamente le dice lo siguiente: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que les queda. Trabajando como familia, trabajando juntos como familia, pudieron salir adelante, pero confiando en que Dios estaba con ellos. No acudieron a recursos inadecuados,
sino que acudieron directamente al que es el fuente de toda bendición, a aquel que puede dar, aquel que tiene el poder de hacer que las cosas se multipliquen. Acudieron al lugar correcto y especialmente acudieron al Dios, a ese Dios que está cuidando de las familias, que está en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuidando a todos aquellos que confían en Él plenamente. Esa familia había sido ahora llevado de un lugar trastornado a un lugar de triunfo en Cristo Jesús. Amados hermanos, en esta historia que hemos leído y que en este momento hemos meditado, vemos cómo Dios actúa a favor del creyente, aún en las situaciones más difíciles que pueda vivir. Todos nosotros tenemos problemas, todos. Y lo primero que debemos acudir siempre es acudir a Dios con fe y obediencia. Debemos trabajar y esforzarnos más con paciencia y perseverancia. Dios toma lo que tenemos y lo usa para suplir la necesidad si confiamos en Él. El cerrar la puerta nos recuerda que Dios hace las cosas de manera maravillosa y que a veces la gente no tiene que verlo. Solamente el que lo experimenta y se da cuenta de que Dios está con nosotros. Dios llena tantas vasijas como la viuda tuvo fe para traer, y los que le prestaron las vasijas, también ellos habrán sido beneficiados por lo mismo. Hermanos, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Nuestra confianza siempre debe estar en el Señor. En los momentos más difíciles, de situaciones extremas que estemos viviendo, al único que debemos acudir, al único en que debemos confiar, al único al que debemos llegar con humildad y decirle: Señor, mi vida está en tus manos, es a nuestro Dios. Y el Señor suplirá de todo aquello que falta en tu vida, y sobre todo te ayudará a salir de esa situación tan extrema. Confía en el Señor, que tus hijos vean que tú confías en el Señor y que tu hogar sea transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, para que salgamos de este trastorno y nos lleve a ese triunfo que está en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a tu familia.